Hola amigos, este es Fran Montañez de la página Soy Espírita en Facebook y también soy el director de la programación de Soy Espírita TV. En este momento estamos en vivo desde los Estados Unidos por medio de este canal de televisión que nos ofrece Ustream. Eh, Tengo varios amigos que están conectados. En este momento tengo en mi pantalla 11 personas que están conectados en el chat en vivo. Van a estar haciendo preguntas y las personas que ya me conocen y son parte de mi grupo, pues le van a estar contestando las preguntas que se puedan. Invito a todos los que están en sintonía en este momento que por favor no dejen de hacerse amigos en Facebook de nosotros y mantener esta comunicación. Si lo que están buscando es mejoramiento y están buscando es información que les ayude a mejorarse como seres humanos. No somos adivinos, no somos hechiceros, no hacemos hechicería, no hacemos brujería, no hacemos rituales de ningún tipo, ningún ritual, ninguna vela, no prendemos, no tiramos agua al diente, no hacemos limpias, nada de eso. Nosotros, nuestra concentración es en el aprendizaje de cómo hacer el bien, cómo ser mejor hoy de lo que fuimos ayer. Y de eso se trata. No hacemos adivinanza, nada adivinatorio, no le hacemos mal a nadie porque nuestro principal derrotero es no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. En este día vamos a hacer este video y este video viene como título Mercaderes Espirituales. He publicado ya este artículo que se llama Mercaderes Espirituales en el día de ayer y entonces este video va a ser parte complementario de este video, de este artículo que ya está publicado en mi blog. Tengo un blog que se llama, y lo voy a poner en la pantalla, soyespírita.blogspot.com y tenemos ahí una serie de artículos que pueden ayudarte y a mejorarte en tu vida espiritual. Puedes descargar los libros que tenemos, son de gratis, no cobramos dinero por ninguna de nuestras acciones. Si has llegado aquí y no puedes entender ni puedes creer que haya personas que se dediquen su tiempo a ayudar a otros y que no cobren ni un céntimo, dinero por nada, este video te va a ayudar a entender por qué eso es así, cómo es que funciona el mundo espiritual. Mercaderes Espirituales fue publicado el día de hoy en la madrugada y comienzo mi artículo de la siguiente manera. Se proliferan a través del mundo los estafadores de la fe, que es lo mismo que mercaderes espirituales, que es lo mismo que lo que le llaman mercaderes de la fe. En este artículo que voy a presentar en este momento, con una serie de información que avala y sustenta mi opinión sobre esto, me encontré y quiero hacer una introducción en esto, que cuando busqué en el internet, en Google, sobre mercaderes espirituales, lo único que me aparecieron en la búsqueda fueron artículos que yo mismo había escrito en el pasado, donde había puesto alguna que otra palabra de mercaderes espirituales, pero no había tenido un artículo. Pero lo que quiero puntualizar es que esta connotación de mercaderes espirituales nadie le pone atención, nadie lo define, pero existen en el mundo entero, en las religiones, existen en los seres que quieren sacar dinero con la parte espiritual. Entonces, un mercader, o sea, una persona que es mercader, que se dedica a vender mercancía, un mercader es definido como alguien que trata o comercia con mercancías, ¿verdad? Cierto, esa es la explicación y eso es lo que es definición de diccionario. Es de por sí una persona materialista, porque lo único que está tratando de ver es cómo él maneja la manera, cómo él busca la manera de obtener dinero, sea como sea, para él mejorar como persona o por simplemente poder vivir en este mundo materialista. Entonces es de por sí una persona materialista, un mercader es materialista de por sí, ya de arrancada, como dicen. Que todas o casi todas sus actividades están motivadas por un interés económico. Eso es cierto, ¿verdad? O sea, no está pensando en que si te va a beneficiar a ti o que nada es de gratis en esta vida. Una persona viene y dice, mira, tenemos una oferta increíble y te vamos a dar esto de gratis, esto de gratis, esto de gratis. Yo lo primero que dije, nada es de gratis. Nadie da nada de gratis. El único que da cosas de gratis es el espiritismo, que nosotros no vendemos nada. Solamente ayudamos al ser humano. Y esto que yo te estoy diciendo aquí, yo no te lo estoy diciendo por jactarme. Yo no gano nada. Yo tengo una profesión, yo soy ingeniero industrial, yo tengo una maestría precisamente para ganarme la vida vendiendo cosas. Y yo vendo casas, en este sentido, en Estados Unidos.
Pero yo tengo mi trabajo separado a lo que es esto que hago. Esto que yo hago es porque yo amo al ser humano, yo amo a la humanidad y que yo tengo una misión que ya está definida claramente. ¿Y cómo yo la he definido? Por lo que yo escribo, por lo que yo hablo, cómo llega el mensaje, cómo la gente lo recibe. Y entonces esa dinámica me da a mí a demostrar que sí, que lo que yo estoy haciendo es lo que a mí se me está pidiendo que yo haga. Ok. Entonces cuando se trata de comerciar con lo espiritual, convierte un concepto o un propósito espiritual aparentemente como una mercancía para obtener beneficios económicos. Eso es un mercader espiritual, lo estoy definiendo claramente. Entonces, en las religiones más predominantes de nuestro tiempo, se presentan como los salvadores de la humanidad. O sea, ellos te venden lo que es la espiritualidad, pero se hacen los paladines de la humanidad. No, yo soy el pastor tal, represento la organización tal, y yo vengo aquí para ayudar a los niños pobres y mandar dinero allá para África, y yo construir orfanatorios, ese tipo de cosas. Eso es lo que te ponen de primera intención. Pero ahí eso hay que evaluarlo para tú definir, ¿es un mercader espiritual o no? Yo quisiera que al final de este artículo tú pudieras decir, Frank es un mercader espiritual, y puedas definir claramente que esa es la gran diferencia. Yo no soy un mercader espiritual, porque yo no saco dinero con esto, yo no obtengo nada con esto, y yo me cuido mucho que lo que yo presento a ustedes para que ustedes puedan mejorar y adelantar su espíritu, sean en base a que usted tome la decisión. Yo doy la información, y usted compara lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá, y de lo que dice Frank, lo que dice la codificación, y yo me voy por ese ladito. Entonces tú tomas la decisión en tu libre albedrío, y eso es lo que yo pretendo. Entonces, en las religiones más predominantes de nuestro tiempo, y en todos los tiempos, se presentan como los salvadores de la humanidad, donde la prosperidad se presenta como algo sustentable en la Biblia. La Biblia lo dice, que hay que ser próspero, y si tú no eres próspero, el diablo te va a llevar. Citan innumerables textos bíblicos que justifican que el ser materialista y ser próspero es necesario para estar bien con Dios, para que Dios te ame, para que Dios esté a tu lado. Y si tú no eres próspero y tú estás por ahí tirado en una esquina, es porque tú eres una persona que no pagas tus diezmos, que tú no haces lo que tienes que hacer y que Dios te ha abandonado. Cuando esa es la mentira más grande que puede existir. Dicen que los que sufren o padecen de estrecheces económicas no están bien ante Dios, porque Dios desea la prosperidad material. Eso es incorrecto. Dios es inmaterial, es uno de los atributos que tiene Dios. Dios no es material, por lo tanto a Él no le interesa nada material. Y Él no le interesa, a Dios, vamos a ponerlo de esta manera, a Dios lo que le interesa es que tú camines con tu libre albedrío y tú decides por bien. Si tú decides hacer las cosas malas, Él te deja. ¿Por qué? Porque en el momento que tú hagas cosas malas, pienses mal y tus acciones sean malas, tú acumulas karma, tú acumulas faltas, lo que se llama causa y efecto. Dicen que los que sufren o padecen de estrecheces económicas no están bien ante Dios, porque Dios desea la prosperidad material. Eso no es cierto. Nada más alejado de la realidad espiritual que un comportamiento materialista. Si Dios es inmaterial, es inmutable y no le interesa para nada lo material. Estos mercaderes espirituales ofrecen, tú vas a las iglesias, pare de sufrir, y dice, Dios te va a dar, la Biblia dice que te va a dar 100 por 1. Entonces todo el mundo dice, ¿verdad? Ese es un negocio, eso es mejor que el banco, mejor que comprar una propiedad. Eso es como comprar una propiedad en $1 y la puedo vender después en 100. ¡Wow! Está bien eso. Ese negocio me gusta. Ese negocio le interesa a cualquiera. Entonces, a todos los que, además de dar sus diezmos, aportan en ofrenda. Entonces, cuando llegas a la iglesia y ya estás ahí, te tienen hasta un asiento al frente, un palco al frente. No, te voy a hablar de eso te puedo hablar yo. Yo era un director de personal de una de las compañías más grandes del mundo, en esa comunidad que vivía en Puerto Rico. Y mis diezmos eran, cada vez que yo iba, eran $100. Y ahí rápido venía alguien y los recibía y me daba hasta recibo y todas las cosas. Pero ya sabía, no, ahí viene Frank, mira Frank, que tenemos esta necesidad, ¿tú crees que puedas aportar rápido? Yo era el primero que me llamaban. Entonces, en ese tiempo materialista que yo tenía, yo no me sentía bien porque todo el mundo me decía, mira, el señor Frank, y llegaba hasta el alcalde. El alcalde iba a la casa mía a buscar, mira, te quiero recomendar para que me le des trabajo a fulano, a mi hijo, a mi primo, al que sea. Eso funciona así, el mundo materialista. Entonces yo me sentía muy cómodo porque me daban esa importancia. Cuando yo llegaba a la iglesia, todo el mundo saludaba a Frank y me parqueaban hasta el carro. Entonces, cuando llega ese momento en que tú eres parte de la iglesia y que ya tú estás dando el diezmo, entonces vienen, se te acercan ahora y te dicen en el oído, mira, ¿sabes qué? Estamos haciendo una colecta especial
Esa colecta es para recoger, para levantar una facilidad aquí, para dar clases a los niños y ese tipo de cosas, y te empiezan a envolver. Entonces, pues hay que dar una ofrenda adicional de la que tú estás dando, ¿no? Eso es aparte, para que podamos subsistir, porque aquel dinero ya se está comprometido por recoger. Te empiezan a meter eso en la mente y te empiezan a decir, por ejemplo, mira, es tan y tan sencillo que tú des $1 diario, que son $30 al mes y que son $365 al año. Tú puedes darlo y todo el mundo está allí, como hay mucho orgullo. Y no, no, yo lo doy. Y empieza todo el mundo a llamar pam, pam, pam y lo que hay. ¿Por qué? Porque detrás de ese mensaje, acuérdense que usted tiene el dador alegre. Usted le va a dar Dios 100 por 1, la Biblia lo dice. Y entonces ahí es donde usted cae y empieza a dar dinero y de sus recursos y a enriquecer a unas personas que no se han ido a trabajar. Pues mira, a mí me lo han preguntado, Fran, pero ven acá, pero que tú estás diciendo una cosa como esa y cómo se va a mantener la iglesia y cómo vamos a tratar, cómo vamos a pagar para las personas que parquean los carros en el parking, cómo vamos a pagar por la estación de radio, cómo vamos a pagar todo esto. Eso hay que pagarlo. Pues yo no digo que eso no se pueda hacer, pero las personas que viven de su salario de la iglesia y no van a trabajar y son médicos y son abogados, váyanse a trabajar y entonces de su propio pecunio, cuando estén trabajando, den el 10% que quieren dar, pues le dan, porque si te ganan una cantidad enorme, pero pretendes venir aquí a la gente que son pobrecitas, sacarle el 10% y tú vivir de eso. Y entonces tú eres bien cómodo, porque das un mensajito los domingos y se acabó el evento. Y si viene un invitado especial, tú ese día no te preocupas de preparar mensaje ni nada. Entonces pasa esa semana y viene otro más y a lo mejor pasa un mes y no dan ni un mensajito. Entonces a las 9 de la noche ya estás acostadito viendo televisión. Cuando alguien te llama a las 2 de la mañana y te dice, mira, ora por mí. A mí me llaman a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y yo dejo lo que estoy haciendo y me levanto y oro por la persona. Yo no tengo ningún problema, pero yo estoy seguro que esas personas desconectan el teléfono. Porque es así, el ser humano es así, todo es en base a en la parte material. No hemos hablado nada de lo espiritual. Y estamos hablando de que todo eso sufraga la parte espiritual. Y eso es lo que yo quiero definir como mercaderes espirituales. Estos mercaderes espirituales ofrecen 100 por 1. Todos los que, además de dar sus diezmos, aportan en ofrendas especiales que van desde $1 por día a $365 al año, hasta que decir que sus ofrendas deben ser de $1,000 por ofrenda o más. Eso lo veo todos los días. Tú vas a ver ahí en el artículo, hay un señor que se llama Doug Murdoch. Ese señor está preso, ha ido y él le saca $1,000. Hace en cada noche. Ese yo creo que es el hombre que más produce en todo Estados Unidos. Saca 300 personas que dan $1,000. $300,000, eso es noche tras noche. Imagínate, $300,000 por 5 días, por 7 días, y lo multiplica por, cuando estamos hablando de millones. ¿Y tú te crees que él no va a recibir nada de eso? Él está vendiendo su librito y pone su librito por el lado, y esto te lo regalo. ¿Qué te lo regala si ya se lo cobró? Ya lo cobró. Entonces eso se llama mercader espiritual, y te voy a explicar cómo esto funciona. Y el que me esté mirando, por favor, que son gente que van a la iglesia, que creen en el diezmo, yo le voy a explicar esta noche qué significa el diezmo en la Biblia. ¿Qué propósito tenía en el momento en que se pedía el diezmo y quiénes lo podían recibir y quiénes lo podían dar? Eso yo te lo voy a explicar, porque lo primero que las personas me dicen cuando yo hablo sobre estas cosas, pero es que la Biblia lo dice, y como creen que la Biblia es infalible, pues entonces tratan de callarme la boca, pero ya yo lo sé. Y yo le digo, está bien, vamos a ver lo que dice la Biblia, y te voy a explicar, y con la misma Biblia te voy a decir que eso no es correcto. El diezmo no es bíblico. Y pongo ese punto claramente. El que me esté mirando, que sea pastor, que sea un líder religioso, mira lo que está diciendo. Yo te voy a probar en estos próximos minutos, si te quedas oyendo este video, de que la Biblia dice lo que es el diezmo. Y lo que es bíblico, que tú puedas decir que sea bíblico, que justifique que tú le saques el dinero a las demás personas. Y te voy a decir una cosa, el diezmo es legal. No puedo decir que no. Eso es legal en todo el mundo, en todas las iglesias, y es aceptado por todos los gobiernos. Pero no es inmoral. Eso lo voy a probar hoy. Entonces, sin embargo, los que llegan a sus entornos con estas embarcaciones son día tras día más pobres en espíritu y en lo material. O sea, esas personas, en vez de progresar, como le dicen que va a superar los 100 por 1, lo que hacen es que van haciendo para atrás, poquito a poco, y no tienen más de lo que ellos pensaban que podían tener. Porque una persona que te dé diezmo por 10 años se supone que sea millonario.
Porque de acuerdo a esa regla, esa matemática simple, te quiere decir que si tú diste $5,000 este año de los ingresos tuyos y lo multiplicas por 100, estamos hablando que el próximo año tú no vas a tener 5,000 para dar, tú tienes que dar el 10% de toda esa cantidad que se te duplicó 100 veces y después. Próximo año, en 10 años, tú tienes que ser una persona súper millonaria. Y eso no ocurre en las iglesias, ni en ninguna organización, porque eso son pamplinas, eso son cosas que te meten en la mente para que tú lo creas y estés allí. Estos mercaderes espirituales no abonan en nada a lograr que los que en ellos creen cambien sus comportamientos hacia el bien común. No, en ningún momento se les dice, mira, tú tienes que ser el mejor ser humano. Entonces te predican un mensaje de la Biblia de hace 5,000 años, de hace 2,000 años, y muchos de esos versículos y cosas son de hace 3 o 4,000 años, porque si cuando hablan de Israel, cuando hablan de Josué, estamos hablando no de 2000, que fue cuando Jesús fue crucificado, sino mucho antes que eso. Entonces, esos mensajitos los quieren atemperar al día de hoy, y eso no es justo. No es inteligente, porque el que me esté oyendo esto se va a dar cuenta, pero ven acá, ¿por qué tú me estás diciendo a mí lo que le dijeron unos pastores que en aquel tiempo, que era para aquel tiempo, no es para este tiempo? Entonces, creen más en los susodichos milagros que no existen. Nosotros no creemos en los milagros, en nuestra filosofía no creemos en los milagros, porque nosotros entendemos que todo es posible. Cualquier cosa puede pasar paredes, solo pasa el espíritu fácil. Sanar a una persona, que una persona sane y se levante y se desaparezca lo que tiene, solo hace un espíritu fácil. Eso no es ningún problema. Entonces, con los milagros y lo que la predicadera de pedir dinero, ellos hacen sus días en cada vez que hacen actividades grandes, y van millones de personas detrás de todo eso, pero las mismas personas siguen siendo infelices, son los mismos que se quitan la vida todos los días, son los mismos que siguen siendo mezquinos, siguen siendo malos padres, siguen siendo ¿cómo se llama? Infieles con sus parejas, y todo eso, y siguen robando, y siguen matando, y haciendo su vida, y eso nunca lo cambió. En el espiritismo no hacemos eso, nosotros cambiamos el comportamiento por completo, porque sacamos aparte lo que es lo material, ¿verdad? Entonces, para nada de lo que ellos presentan, cuando tú llegas a esos lugares, se sustentan, ¿cómo se llama? Para nada se sustenta ni tan siquiera con la Biblia. Lo que yo estoy hablando hoy, estoy hablando de la primera sección, porque esta sección tiene que ver con lo que llaman el sistema religioso establecido. Pero no voy a dedicar toda la noche a hablar sobre el sistema religioso, voy a hablar de todos los... Ok. Entonces, ahora bien, otros también son mercaderes espirituales, pero sería más justo decir que son estafadores de la fe. Hay otros grupos que no son de las iglesias, ni son pastores, que vienen y te hacen... Estos se promueven en la televisión, vuelvo y comienzo. Ahora bien, otros también son mercaderes espirituales, pero sería más justo decir que son estafadores de la fe. Estos se promueven en la televisión, radio y en los clasificados de los periódicos como asesores espirituales, y relacionan los problemas comunes como el desamor, la crisis económica y de inseguridad con brujerías y maleficios. Son mercaderes de la fe o estafadores de la fe, como los hermanos de la energía. Esos son unos hermanos en México que se llaman hermanos de la energía, además de supuestos especialistas del tarot. Aseguran que con solo una llamada telefónica pueden diagnosticar el estado de salud y emocional de quienes recurren a su ayuda. Hay algunos que se atreven a decir que pueden sanar a la distancia. La justificación de sus actividades son el comercio, o sea, ellos no tienen otra justificación que dinero, con una justificación espiritual. Pero lo que sí es correcto decir es que la parte espiritual está siempre en un segundo plano, o lo que es lo mismo no es lo primordial en sus actividades. Eso es
bien seguro, casi 100% seguro que eso es así. Se constituye un mercader espiritual o un estafador de la fe a todo aquel que procura sacar provecho económico utilizando como pretexto que le ayudarán a que pueda ser sanado de cualquier mal espiritual. Eso es lo primero que te dicen. No, tú tienes un mal, alguien te echó un brujo o alguien te hizo un mal de ojo o ese tipo de cosas, y ocasiona que tú te convenzas que esa persona te va a ayudar a que tú puedas salir de eso, porque eso te está haciendo la vida de cuadrito. La realidad es que son ellos mismos los males espirituales que esta sociedad tiene. O sea, tú vas buscando alivio a estos lugares y ellos son los peores. Entonces ahí, cuando tú llegas a esos lugares donde hay espíritus inferiores que purulean alrededor, ellos se impregnan en ti por tu curiosidad. La curiosidad mató al gato, como dicen. Como por ejemplo, tú llegas allí bien tranquilamente buscando la manera de hacerle daño a tu marido porque no te está pegando cuernos o lo que dicen, o te es infiel, y te encuentras que como tú vas en maldad, los que están en maldad allí son afines contigo, porque hay una ley de afinidad que se cumple en todo el sentido, entonces se van contigo para tu casa. Y tú llegas a tu casa y empiezas a ver que las cosas son peores. Y empiezas a ver que no lo pudiste resolver el problema se acrecentó. ¿Por qué? Porque esos espíritus que fuiste allí a ver y a consultar se fueron contigo. Algunos son tan inescrupulosos que engañan con todo el propósito de hacerlo y terminan diciendo a los que acuden a ellos que es su decisión, utilizarlos a ellos o no. O sea, ellos te presentan el panorama, te dicen cómo es la situación y ellos te dicen, pero es una decisión tuya. Si tú quieres me pagas tanto y yo te hago ese trabajo. ¿Okay? Y entonces viene la persona que en la necesidad débil y accede, pero ya no puede irle a decir a nadie, mira que me estafó fulano, eso fue decisión tuya. Mira que si mi factura telefónica es de $1,000 y la primero que te dice a ti el de la, no, eso no es problema mío. Usted llamó a esa persona, esa línea está considerada como algo que es entretenimiento, y usted accedió, pues quiso utilizar esos servicios valen $10 el minuto. ¿Y cuántos minutos son? Son 10 minutos, pues te tocan, son $100. Cuando lo que han hecho es preparar todo un escenario para hacer creer que son ellos la única solución. Todo aquel que con un interés económico le dice a usted que le va a ayudar en su situación espiritual o en su condición de índole económico o salud, ya están clasificados como los mercaderes espirituales o estafadores de la fe. Ya ellos son así. Esos son los que tú tienes que eliminarte, tratar de evitarlo. Entonces, desarrollaré este tema el día de hoy, después de esta introducción, en 4 pasos específicos. Primero voy a definir claramente qué es el diezmo. Como pregunta, ¿podían los gentiles, que no son los judíos, dar el diezmo u ofrendas según la Biblia? Ese es el primer tema que voy a presentarle a ustedes. Les voy a probar a ustedes qué es el diezmo, qué significa el diezmo en la Biblia, qué significa los gentiles y si ellos podían dar diezmos o no, y cómo eso te afecta a ti el día de hoy cuando tú vas a alguna organización que te exige que tienes que pagar el diezmo. Entonces te voy a presentar también los sistemas religiosos. ¿Cuál es la justificación bíblica de los sistemas religiosos de hoy día que te piden a ti dinero a todo lo que da? ¿Y qué fue lo que pasó con Jesús? ¿Cómo Jesús los trató allí en el momento que tuvo que hacerlo? La otra parte que voy a presentar es comercio fragante de curas milagrosas y espirituales, y finalmente la perspectiva espírita. Al final me voy con lo que dicen los espíritus. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? ¿Cómo nosotros la manejamos? Entonces, he utilizado como recurso Wikipedia el día de hoy. Y pude encontrar la palabra mercader, que se refiere a mercader es una persona que trata o comercia con mercancías. Entonces el mercader espiritual que yo le llamo es una persona que trata o comercia con lo espiritual. Vamos a la primera sección de las 4 que mencioné, que quiero definir el tema. ¿Qué es el diezmo? ¿Podían los gentiles dar diezmos u ofrendas según la Biblia? En esta etapa de mi presentación expongo la parte religiosa. Vamos a hablar ahora de lo religioso, que parecen ser es la más sutil. Es la que pasa que todos los millones de personas van y hoy día están reunidos allí y finalmente salen trasquilados, pero que sus bases en la Biblia son más que esclarecedoras para que una persona con inteligencia promedio pueda entender. Un nene de 5 años, yo le puedo explicar esto, pero me voy a explicar ahora y puede entender lo que yo le quiero decir. Pero tú vas a una persona de 50 años, 60 años, lo que hace es que me manda al infierno. Me maldice, porque me lo están haciendo en mis videos. Y dicen, no vean estos videos, que estos videos no tienen nada, no te llevan al Espíritu Santo y no te llevan a Jesús, cuando verdaderamente lo que yo presento, todo va desarrollado en base al mensaje de Jesús.
unificador, el mensaje de bien, que no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, esto que yo estoy haciendo hoy aquí, que cualquiera puede reclamar y decir, no, tú estás, ¿cómo se llama? Hablando mal de mi filosofía y tú estás faltándome el respeto. Yo te dije, no te estoy faltando ningún respeto a nada, porque yo no soy religioso y ni pertenezco a tu religión. Y si tú quieres ver este video, es tu prerrogativa, es tu decisión. Y si tú quieres hacer comentarios negativos a lo que yo estoy diciendo, yo no tengo por qué recibirlo. Yo no voy a cerrar los comentarios en mis videos para ninguna circunstancia. Tú ves allí Gigi Ávila, tú vas a poner un comentario de lo que él dice y están cerrados, no puedes hacer comentarios, solamente lo que él dice. Tú vas a los sacerdotes que hacen mensajes de lo que tiene que ver que ellos defienden que el diablo existe, y tú vas a poner un comentario que tú quieras y no puede. De cualquier cosa, cualquier religioso que quiera hacer un tema, lo hace y corta los comentarios para que tú no le puedas debatir. Y eso no es correcto, porque solamente quiere que tú le des, que tú oigas lo que ellos tienen que decir, pero no tienen la tolerancia para entender y para dejarte a ti la oportunidad de que tú decidas por ti mismo. Y yo dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso. En el momento que uno lo hace, le abre la puerta allí y empieza todo el mundo a decir, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces no saben manejar esa situación, solamente es lo que ellos dicen. Entonces, en esta etapa de mi presentación expongo la parte religiosa, como dije, que parece ser la más sutil, pero que sus bases en la Biblia son más que esclarecedoras para que una persona con inteligencia promedio pueda entender. El pago del diezmo es una responsabilidad de todo miembro de una organización religiosa, ¿cierto? Eso está pasando hoy día, debidamente instituida hoy día, y además es legal en casi todas las partes del mundo. Yo no lo estoy discutiendo, ni voy a decir que eso no es correcto. Son los argumentos más utilizados para sustentar que el pago del diezmo es mandatorio para todo miembro de determinada organización religiosa. Entonces, veamos qué dice la Biblia sobre el diezmo. Vamos a empezar, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, el capítulo 31, del 5 al 21, lo voy a leer. Esto es de la Biblia Reina Valera Antigua. La Reina Valera Antigua es con la que yo empecé a conocer la Biblia y a predicar con eso cuando estaba en la religión. Dice, y como este edicto, el versículo 5, Segunda de Crónicas, capítulo 31, búsquelo usted mismo, usted dice que usted sigue la Biblia, siga o anótelo. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. Dice también, o sea, todas las cosas que se le habían dado en abundancia, ellos daban el diezmo. Si ellos sacaban 10 tomates, o sea, pues un tomate iba para la casa de Israel y lo iba a recibir los levitas, que lo voy a mencionar ahora. En el versículo 6 dice, también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y pusiéronlos por montones. Entonces el versículo 7 dice, en el mes tercero comenzaron a fundar aquellos montones, y en el mes séptimo acabaron. O sea, eso tenía en cierta manera, según esto que estoy presentando, Segunda de Crónicas del Antiguo Testamento, capítulo 31, como un término. No iba a ser para siempre, sino había un término. Entonces, y Ezequías, versículo 8, y los principales vinieron a ver los montones y bendijeron a Jehová y al pueblo de Israel. Entonces el versículo 9 dice, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Y el versículo 10 dice, y respondiéronle a Azarías como sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijo, desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido, saciándonos, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta muchedumbre. Entonces el versículo 11 dice, entonces mandó Ezequías se prepararan cámaras en la casa de Jehová, y prepararonla. El versículo 12 dice, y metieron las primicias y diezmos a las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a Chonanías levita, el principal, y Simi, su hermano, fue el segundo. Y Jeziel, Azarías, Nazaf, Asael, Jerimoth, Josabat, Eliel, Ismachías, Mahath y Benanías fueron sobrestantes bajo la mano de Chonías, que era el levita, y de Simi, su hermano, por mandato del rey Ezequías, y de Azarías, príncipe de la casa de Israel.
El versículo 14 dice, y Coré, hijo de Ima, levita, portero del oriente, tenía cargo de las limosnas de Dios. O sea, era un levita que él estaba a cargo de esas limosnas que venía, que era el diezmo, él las recibía. Y de las ofrendas de Jehová que se daban y de todo lo que se santificaba. Entonces, y a su mano estaba Edén, Benjamín, Jeshúa, Semanías, Amanías, Sechanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus partes conforme a sus órdenes, así el mayor como el menor. A más de los valores, el versículo 16 dice, anotados por su linaje de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová, su porción diaria por su ministerio según sus oficios y clases. Versículo 17. También a los que eran contados entre los sacerdotes por la familia de sus padres y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y órdenes. Asimismo, a los de su generación, con todos sus niños y sus mujeres. Eso se clasificó así, y dice el versículo 19, del mismo modo, en orden a los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Israel, ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y mandamiento buscó a su Dios e hízolo de todo corazón y fue prosperado. Ok, eso pasó allí, se estableció lo que se llama la tribu de Leví, que era una de las 12 tribus de Israel, y ellos eran encargados, a ellos se les comisionó de que ellos recibían todos los diezmos, todo lo que tenía que ver con las ofrendas que se le llevaba allí al templo. Entonces yo te pongo aquí como referencia, no lo voy a leer porque es demasiado, todos los menciones en la Biblia, no dejé ni uno, puse todo en el Nuevo Testamento. Empieza con Mateo 23 y sigo por ahí para abajo y ahí pongo todos los lugares donde aparece lo que es el diezmo en el Nuevo Testamento. De hecho, tengo en el Nuevo Testamento, dice Mateo 23, Lucas 11:42, Lucas 18:12, Hebreos 7:2, Hebreos 7:5, Hebreos 7:6, Hebreos 7:8, Hebreos 7:9. Esos son lo que nos dicen en el libro del Nuevo Testamento sobre el diezmo. Lo define claramente. Por ejemplo, Hebreos 7:8 dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, por ejemplo, en Hebreos 7:5 dice, y en verdad los de los hijos de Leví que reciben el oficio sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. ¿Ok? Todos ellos de la tribu de Israel, todos los que venían hasta de los descendientes de Abraham, podían ofrecer sus diezmos y sus ofrendas, y eran recogidas o recibidas por lo que se llamaban los levitas. ¿Okay? Entonces te pongo también en el artículo para que motivarte que vayas y lo veas, el diezmo en el Antiguo Testamento, y te cito desde Génesis todos los versículos donde aparece la palabra diezmo, y no escatimé en poner todo lo que podía hacer, porque cuando las personas me vengan a discutir, ¿dónde está en la Biblia eso? Yo lo busco y ahí está, sí, ahí él lo dice. Te llevo hasta Malaquías 3:10, que es el último que digo. Dice, traed todo, este es el versículo más importante de las religiones, de que todo el mundo habla y dice y menciona. En todo momento utilizan Malaquías 3:10. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, ponerlo ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Eso es bien utilizado para hacerte ver a ti de que el diezmo es necesario. Ahora, pero hay algo que no te dicen, ni te mencionan, de que no todo el mundo puede dar diezmo, ni puede dar las ofrendas. Eso te indica a ti que esto que está diciendo la Biblia es para específicamente el pueblo judío, para las 12 tribus de Israel. Estaba escrito para eso, pero no para ninguno de los que está ahora pidiendo diezmo, ni que es pastor, ni que es sumo sacerdote, o sea, lo que sea de cualquier organización religiosa del día de hoy. Ninguno, ni los católicos, ni los pentecostales, ninguno de ellos son ni descendientes de Leví, ni son sacerdotes de la tribu de Israel, del pueblo de Israel. Todos son
gentiles. Y te lo voy a probar. Claramente he compartido todas las citas bíblicas sobre el tema del diezmo. No he dejado en ningún momento ninguna cita en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. No debe haber ningún malentendido en que se refiere a los propósitos del diezmo, de que se trataba de diezmos y ofrendas, y quienes eran los llamados y autorizados a recibir los diezmos. En ningún momento se habló de ofrendas de dinero, solo de primicias, y solo los levitas eran los que los podían recibir. Veamos quiénes eran los levitas. Ahora te explico qué son los levitas. Claramente establece la Biblia que el diezmo y las ofrendas se referían al pueblo de Israel y específicamente a ser custodiados por los levitas. ¿Y quién eran los levitas? Pues te presento lo que son los levitas. En el artículo mío lo podrás leer con calma. Dice la tribu de Leví, cuyos integrantes son llamados levitas. Es una de las tribus que formaban parte del pueblo de Israel. Eran los descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob, con Lea. Eso aparece, esa referencia en Génesis 29:34, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. Fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo. Y eso lo encuentras en número 8, versículos 5 al 26. Y luego del templo, eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo, donde entraban a ejercer su ministerio desde los 25 años hasta los 50. En otra edad no podían hacerlo, excepto para hacer guardia de sus hermanos. O sea, que cuando ellos pasaban de 25 años podían ejercer como levitas, y cuando llegaban a 50 ya tenían que quitarse. Entonces todo el mundo hoy dice, no, me tienes que dar los diezmos, obligado, porque lo dice la Biblia, cuando ni eran levitas, ni posiblemente están en las edades que se comprendían, ni pertenecían al pueblo de Israel. Pues, por lo tanto, la misma Biblia dice que eso era para el pueblo de Israel. Fueron tomados para el servicio de Dios en lugar de los primogénitos. No se cogieron los primogénitos para ese tipo de servicio y fueron dados a los sacerdotes para ayuda. He aquí, yo he tomado a los levitas, dice cito, de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Tú puedes decir, pero el primogénito, pues el primogénito tiene una envergadura, una posición alta en la familia y se le tenía mucho respeto. Ni tan siquiera ellos eran destinados, ni eran responsables, ni eran llamados a recibir lo que eran los diezmos. Eso está en el número 3:12. Capítulo 3, versículo 2. Ok, voy a seguir adelante y te explico lo que son los levitas, entonces, y te expreso todas las citas bíblicas en este artículo que yo estoy presentando, porque yo me he dado a la tarea de que como la gente me va a criticar y me van a decir hasta que me van a maldecir y me van a mandar al infierno y van a hacer una serie de cosas conmigo, me van a partir en pedacitos y me van a criticar y todo, cuando no tienen que hacerlo porque yo no pertenezco a ninguna de esas organizaciones. Y ellos tienen el derecho de hablar lo que ellos quieran y yo tengo el derecho de decir lo que yo quiera, porque yo lo que hago es bien común. Yo le presento eso a todos mis amigos, a todas las personas que puedan sentir de, pero es que yo voy a la iglesia porque tengo que dar el diezmo, y se sienten incómodos porque no quieren aprender otras cosas, porque le han dicho que si no pagas el diezmo te van a condenar, que el diablo te va a llevar y que Dios te va a quemar como fuego consumidor, y eso no es cierto. Vas a mirar todos los versículos donde dice la Biblia del Nuevo y el Viejo Testamento de cuál es la tribu de Israel, que es la tribu número 12, una de las 12 que tenían esa encomienda de Dios. Entonces, ¿cuál es mi próximo paso? Estableciendo claro que eran los diezmos y quiénes eran los levitas, veamos según la Biblia si era apropiado recibir los diezmos de aquellos que no fueron judíos, pues no se aceptaban ofrendas ni diezmos de los gentiles. Dice, no aceptando nada de los gentiles. Veamos cómo se expresa esto en varias Biblias. No puse una, varias Biblias, lo puse en cómo dice cada una de ellas en base a lo mismo. Son las Biblias modernas publicadas, para que no haya duda de que, de acuerdo a la Biblia, no es permitido recibir ningún diezmo u ofrenda de los que no son judíos. Por ejemplo, en Hebreos 7:5 te vas a encontrar que dice, y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento de la ley y de recoger el diezmo del pueblo. Eso es correcto, ¿no? Y es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Entonces, no aceptando nada de los gentiles. Dice la tercera carta de Juan, el capítulo 1, el versículo 7, específicamente en la Biblia de las Américas. Dice, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. No se aceptaba nada de los gentiles porque ellos eran
la tribu de Israel y era un grupo cerrado, eran los levitas, ya estaba determinado quién iban a ser los que recibían, ni eran ni tan siquiera los primogénitos, sino los levitas, los que estaban destinados de 25 años, 50 años, poder recibir lo que se llamaba las ofrendas y lo que se llama el diezmo. Entonces hoy tú te vas por la televisión y por todos lados están pidiendo dinero manda para aquí, manda el diezmo o mande una ofrenda especial para la iglesia, para esta organización. Eso no es justificado, eso es simplemente voluntario. Todo el mundo que lo pueda dar lo da. Y ellos, de hecho, ellos lo ponen en esos términos, pero yo quiero que sepa que eso no es obligatorio. La Biblia no dice que eso es obligatorio, no es bíblico. El diezmo no es bíblico para el término de los que hoy se constituyen como mercaderes espirituales. Por eso es que yo le doy énfasis a esto y he dedicado un poquito de tiempo, porque yo estoy definiendo lo que quiere decir un mercader espiritual. ¿Y cómo se considera un mercader espiritual? Te voy a decir más adelante. Ok, te puedo mencionar todos los versículos y todas las Biblias que hablan de lo mismo, no aceptando nada de los gentiles. Eso está sin aceptar nada de los gentiles. Eso lo encuentra en la tercera de Juan, del 5 al 8, en la Reina Valera de 1995, que fue la última que se revisó. Ok, vamos a ver un punto más importante y brinco esto. Brinco un poquito para poder adelantar el tema, porque si no me voy a tardar demasiado. De manera que los diezmos están muy bien definidos en la Biblia para los que justifican recibir el diezmo, porque la Biblia lo dice. Y que aquellos que piden por la televisión a todas horas y en sus templos suntuosos y que cada día exigen que se les debe el diezmo, que esto no es bíblico, que esto es bíblico para los propósitos de hoy día. O sea, esto no es bíblico para los propósitos de hoy día, es lo que yo digo, constituyéndose claramente como mercaderes espirituales. Si no es bíblico y no es requerido por Dios y se lo inventaron los hombres en el tiempo de hoy y con eso ellos viven y con eso ellos hacen que su pueblo sea más pobre porque no son más ricos, porque eso del 100 por 1 no se cumple, ellos se constituyen mercaderes espirituales. No solamente es justificado recibir diezmos y ofrendas que no sean primicias, nunca se pidió dinero por no ser levitas ni sacerdotes del templo de Israel, sino que no se permitían que los levitas recibieran nada de los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Por lo tanto, o sea, los que son gentiles son los que son paganos, los que no son judíos, que no son los de la casa de Israel. Por lo tanto, no hay base bíblica para estos reclamos. Ok. Veamos qué dice mi segundo tema, dice sistema religioso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el comercio de la palabra de Dios? Es bien interesante esto, porque esto lo dice el mismo Jesús. Los predicadores de la prosperidad se constituyen los verdaderos mercaderes espirituales de nuestro tiempo. Con sus prédicas de prosperidad claramente definidas, logran atraer a sus organizaciones millones que, buscando multiplicar sus diezmos y sus ofrendas, son llevados a creer que Dios bendice al dador alegre, que el diezmo es una obligación de los creyentes y que se les retribuirá 100 por 1 sus ofrendas, motivando al endurecimiento de endeudamiento en sus tarjetas de crédito. Ellos dicen, no me importa dónde tú sacas el dinero, pero tienes que traerlo. Entonces no es tanto así, lo que son negocios, que sé claramente que eso ocurre en muchas iglesias, mandan a sus contadores, a los tesoreros de la iglesia, para que vayan a auditar, o sea, a verificar cuánto dinero sale en los negocios, allá dentro de los libros de los contadores de los negocios, para de ahí determinar este es tu diezmo y tienes que dar este es el diezmo, y se lo exigen de esa manera. Entonces eso eso atenta ya contra la inteligencia de las personas, y que Dios no está al lado de aquellos que no pagan sus diezmos y ofrendas, y le vienen a ustedes a meterle miedo y a decirle no, que Dios no está a tu lado, y te empiezan a despreciar, y tú no tienes el dinero para pagarlo y no sabes cómo hacerlo, entonces ellos te echan al lado como tú no estás pagando tu diezmo. Eso me pasó a mí. Un día yo me quedé sin trabajo y hasta ahí llegó. El pastor me visitaba, iba y comía en casa, cada rato venía, me visitaba con una frecuencia. Cuando yo me quedé sin trabajo, no pude contar las 9 veces de que no me visitó. Nunca se preocupó, nunca estuvo qué me pasaba, si por qué no iba a la iglesia, porque no tenía para pagar el diezmo, porque me quedé sin trabajo. Mi propósito no es criticar a los que hacen sus vidas estas maniobras para obtener dinero, sino como parte del bien común que yo predico. Trato de educar y explicar las justificaciones para lograr que personas nobles y buenas se les sean violado su libre albedrío con engaño. Cuando a una persona se le exige que tiene que hacer algo que no está sustentado por ninguna ley espiritual, ahora no estoy hablando de la Biblia, de una ley espiritual, tú le estás violando el libre albedrío a esa persona de decidir si lo hace o no lo hace. Y si más que eso, lo que hace es que lo
lo amenazas. Y le dice, usted quiere parar de sufrir, usted tiene que pagar. Y si tú quieres pagar, entonces lo primero que te dicen es que te van a ayudar a liquidar tus deudas. Pues eso es bien fácil, van con la ley americana en Estados Unidos y te llevan a la ley de quiebra. Y tú a la ley de quiebra pues no le debes más a nadie. Y tú crees que eso es razonable. Tú crees que eso es moral. ¿Tú crees que eso puede ser algo que beneficia tu vida? Pues mira, eso lo que hace es que te endeuda más, porque no le estás pagando al que le habías prometido pagarle, no le pagaste. Y te justificaste porque no podías, porque el dinero no te da. ¿Por qué? Porque tu comportamiento no era el que tenía que ser. Te pusiste a gastar de más y a meterte en cosas que no podías meter y a gastar más de lo que tenías que podías gastar. Te recibías 100 y gastabas 200. Y tu cheque llegaba el viernes de 100 y ya había gastado 200. Entonces la información que ofrezco hace y eso no es culpa de nadie, ni es culpa de Dios, ni es culpa de nada, del trabajo, sino de ti mismo. Cometiste ese error y caíste. Entonces la ley te provee para que te vayas a la ley de quiebras. Naturalmente tienes unos pagos, tienes que pagar por 10 años esos errores. Pues está bien, esa parte es justa, ¿no? La información que ofrezco hace que los perjudicados entiendan que Dios no está interesado en el dinero de nadie, que Él no se inmiscuye en el libre albedrío de cada cual, que el diablo no existe y no se llevará a nadie. Los milagros también son utilizados para hacer creer que Dios avala las posturas de los mercaderes espirituales. Los milagros no existen, pues en el mundo espiritual todo es posible. Jesús sacó los mercaderes del templo claramente dejó ver que Dios no avala esas actividades de engaño y decepción. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17, en la Biblia de las Américas, yo presento el versículo 17, dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Está diciendo, la Biblia dice eso, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, que son mercaderes espirituales, ¿verdad? Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces en Jeremías 6:16 de la Biblia de las Américas también dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. No andaremos con él. Están claramente diciendo de que ellos no van a unirse a esos que hacen esas barbaridades. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3 dice, versículo 3, y en su avaricia no explotarán con palabras falsas. Os explotarán con palabras falsas. Wow, qué palabra fuerte. Y dice, Pedro, dice en esa carta, la segunda de Pedro 2:3, dice, y en su avaricia, o sea, ese deseo de tener dinero, os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. O sea, van a ir a la perdición, van a pagar por eso. Y estamos hablando de que usan palabras falsas. Ya la Biblia lo estaba diciendo. O sea, el amor al dinero, eso es una de las cosas más importantes de la Biblia. Buscan influencia. ¿Y qué se refiere? Hoy día se busca la influencia en los gobiernos para poder sacar las ventajas. Eso se le llama black voting. Voy a ponerlo ahí. Eso es como si tú fueras a votar por un candidato y el nombre que le vas a poner black voting. O sea, que tú estás apoyando al candidato, como hacen muchas iglesias. Yo apoyo a fulano para que gane la gobernación y lo promueven en todos lados, pero ya tienen un contrato o de antemano un pacto con ese líder para que ese líder le dé a ellos unos beneficios que ellos necesitan. De beneficios y unos beneficios que son ¿cómo se llama? De prioridad sobre los demás que tienen que ir allí. Eso no es moral, eso no es actuar en moral, porque tú estás sacando ventaja de ese poder que tiene por toda esa gente que visitan a tu iglesia y tú estás vendiendo eso como si fuera un mercader espiritual. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Tuvo unas consecuencias de haberse pero tú no le puedes decir eso a un mercader espiritual, a un mercader de la prosperidad, porque no, yo no voy a sufrir nunca. ¿Cómo va a ser? Si tiene un traje puesto de $1,000 y tiene un Rolls Royce parqueado allí y camina en avión y tiene una casa de 12 millones de dólares, no, eso no me va a pasar a mí nunca. Entonces, tercera de Juan, el 1 al 7 dice,
El capítulo 1, versículo 7, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Eso lo mencioné anteriormente, que eso es claramente indicio de que no se van a recibir nada que venga de los gentiles para efectos de diezmo y ofrenda. Y aquí, por ejemplo, estoy mencionando, ya lo dije claramente, que esos mercaderes espirituales van a ser, ¿cómo se llama? En su momento van a tener que tener una retribución. Jesús echa a los mercaderes del templo, ese es el mejor ejemplo. Dice el versículo, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice: limpiad la levadura vieja que seáis más, para que seáis masa nueva, así como lo soy, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Okay. En Juan 2, en el libro de Evangelio de Juan, el capítulo 2, versículo 3 al 22, nos habla de lo siguiente, dice: la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. O sea, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces, si Jesús, que nos vino a enseñar tanto y que lo utilizamos tanto de ejemplo y que todo el mundo lo quiere usar de ejemplo, lo sacó a esos mercaderes del templo, que hoy le llamamos mercaderes espirituales, eso no es correcto. Hacer mercancía con la palabra, con la parte espiritual. El mismo Jesús se encargó de demostrarnos que los mercaderes del templo se lucraban ilícitamente, y entonces claramente era algo irrepudiable, no aceptado por el mundo espiritual de modo alguno. El Evangelio de la Prosperidad, que profesan muchos grupos religiosos, en nada son evaluados por el mundo espiritual, ni las enseñanzas, ni tan siquiera las enseñanzas de Jesús son presentadas por estos mercaderes espirituales, estos del Evangelio de la Prosperidad. Los que son inducidos al engaño de que Dios avala sus pretensiones no tienen lógica, y es tiempo de que se caigan las gringolas espirituales y se pueda evaluar lo que el mundo espiritual ofrece de beneficio a las almas encargadas. Básicamente, esto es lo que quiero presentar de lo que quiere decir un mercader espiritual. La Biblia tácitamente los rechaza, y ellos se meten por otro lado y trabajan. Ahora, hay la tercera parte que quiero presentar: el comercio fragante de curas milagrosas y espirituales. O sea, se proliferan a través de todo el mundo, por la televisión, por la radio, por los medios noticiosos, los estafadores de la fe, que son mercaderes espirituales, que son mercaderes de la fe. Innumerables historias y videos proliferan en las redes sociales, y yo tengo aquí algunos que se los voy a presentar. A continuación les presento una miriada de videos donde se publican claramente estos individuos, organizaciones libremente y aparentemente legales, pues el que compra sus servicios los hacen por diversión y o voluntariamente. Un periódico de México, el periódico mexicano Norte Digital, se puso a la tarea de ver y programó unas entrevistas con unas personas que supuestamente daban un diagnóstico espiritual, y acudió a 2 consultas con uno de estos grupos que se han duplicado en los últimos dos años. Esos grupos han crecido increíblemente en México. Esta es la crónica publicada por dicho periódico. Este periódico publicó el día 7 de julio del 2011, y lo publicó Joseph Riera Santoni, y dijo lo siguiente: se promueven en la televisión, radio y en los clasificados de los periódicos como asesores espirituales, y relacionan los problemas comunes como el desamor, la crisis económica y la inseguridad con brujería y maleficios. Mercaderes de la fe, como los hermanos de la energía, ejemplo, además de supuestos especialistas del tarot, aseguran que con solo una llamada telefónica pueden diagnosticar el estado de salud y emocional de quienes recurren a su ayuda. El periódico mexicano Norte Digital monitoreó los programas pagados que ellos mismos producen y transmiten todas las noches por la televisión. Solicitó un diagnóstico espiritual y acudió a 2 consultas con uno de estos grupos, que se han duplicado en los últimos 2 años. Esta es la crónica publicada, y ahí yo te presento cómo el periódico se metió y fue y los llamó, lo que se llama los Hermanos de la Energía. Tienen 3 sucursales, 2 en Juárez y una en El Paso. En el lado mexicano se encuentran ubicados en la avenida Juárez, número 293, esquina con María Martínez, y en la calle Julotopec,
número 8010. La tercera se localiza en el 45. Eso lo publicó el periódico, yo no me lo estoy inventando. En su transmisión del miércoles a la medianoche, un supuesto consultor espiritual asegura que es experto en grafología, una pseudociencia que pretende analizar la escritura con el fin de identificar o describir la personalidad de un individuo y el grado de salud o enfermedad física. Eso está bien preparado porque él te verifica tu escritura y en base a eso él te da una predicción. ¿Y qué ocurre? Que para que tú puedas escribir, tú tienes que ir allá. Cuando tú llegas allá te van a cobrar, pues van a ver la historia, véanla con calma y van a darse cuenta de a lo que yo me refiero. No voy a darle más tiempo a esto, ni lo que dijo el periódico, ni la presión del periódico, pero eso es lo que hizo fue que son demasiados charlatanes, definió el periódico al final, de la manera ellos tan soez que engañan a la gente. Y verdaderamente pues lo que hacen es que por eso se pueden anunciar en los periódicos, porque son estafadores, dice el periódico, para nada tienen que ver con brujería, aseguró vía telefónica. El brujo Danok, al que se reserva su verdadera identidad, tiene entre sus pacientes lo mismo a diputados, senadores y empresarios que a gente humilde. Desgraciadamente estas personas se valen de la fe de las personas, pero la única forma de probar que es un verdadero acto de brujería es que la persona lo sienta. No hay otra forma. La brujería se siente y no tiene nada que ver con limones ni aluminio, agregó. Son los comentarios de ellos. Dentro de sus experiencias resaltan las personas que antes de llegar con él pagaron varias consultas que van de los 5,000 a los 30,000 pesos. Tienen que hacer un conjuro, eso es un ritual, no se puede diagnosticar por teléfono, claro, porque tienes que ir allá a pagar, eso es imposible, tiene que haber todo un procedimiento, no todos los que se anuncian como expertos en energía o brujería dicen la verdad, son charlatanes, eso es lo que dice el periódico. La perspectiva nuestra, con que yo concluyo esto y termino esto hoy, eso es lo que todo el mundo sabe, yo lo he expresado para yo poder definir mi punto de vista, que son mercaderes espirituales, nada espiritual. La posición espírita es muy simple, lógica y contundente. Nuestro interés es lo espiritual. No basamos nuestras actividades en lo material, en lo mínimo. Claramente establecemos que no cobramos diezmos. Si se recogen alguna ofrenda en los lugares donde la gente se reúne en sus casas espíritas, es como consecuencia de alguna cuota que se establece y voluntariamente la gente lo da sin que sea obligatorio, para simplemente pagar la luz o lo que sea. Eso, pero no tiene que ver nada con que se le exige el 10% de lo que la gente vive. Pero nada es obligatorio. Nunca jamás se hacen promesas de que dando ofrenda Dios le devolverá nada a cambio. El libro, el Evangelio según el Espíritu, declara en el capítulo 26 la posición de este sentido. Ahí yo te expongo claramente qué es lo que nosotros establecemos, de que no se puede cobrar ni por oraciones pagadas, ni por curar a las personas, por nada de eso se puede cobrar nada. Los mercaderes echados del templo lo menciona claramente este libro. La mediunidad tiene que ser gratuita. Los medios modernos, porque los apóstoles poseían también la mediunidad, han recibido igualmente de Dios un don gratuito que consiste en ser los intérpretes de los espíritus para la instrucción de los hombres, para enseñarles el camino del bien y conducirles a la fe, y no para vender palabras que no les pertenecen, porque no son producto de su concepción, ni de sus investigaciones, ni de su trabajo personal. Nadie puede justificar de que estar trabajando con el mundo espiritual y recibir cierta información, esa información la puedan vender porque no les pertenece, nunca le perteneció. Dios quiere que la luz llegue a todo el mundo y no quiere que el más pobre quede desheredado y pueda decir: no tengo fe porque no he podido pagarla, yo no he tenido el consuelo de recibir la ayuda y los testimonios de efecto de los que lloro porque soy pobre. Por esta razón la mediunidad no es un privilegio, sino que se halla en todas partes, y hacerla pagar sería desviar de su objeto providencial. Eso es lo que dijeron los espíritus. Termino diciendo, y ahí está muy claro explicado: así pues, el que no tenga de qué vivir, que busque recursos por otra parte, y no en la mediunidad, que no consagre en ello, consagre en ello si es necesario, sino el tiempo de que pueda disponer materialmente. Los espíritus ya tomaron en cuenta su sacrificio y abnegación, ya tomarán en cuenta su sacrificio y abnegación, mientras que se retirarán de los que esperan hacer de esto un negocio. El mundo espiritual está claro: ningún proceso mediúnico se puede cobrar dinero, bajo ninguna circunstancia, si no los espíritus buenos se van. Y si se establece como negocio, no.
Nadie que te cobre dinero por algún servicio, aunque vayan, es que tengo que pagar la luz, que si no yo no tengo que vivir, que se vayan a trabajar en algo, en Burger King, pero no pueden utilizar los servicios mediúnicos para cobrarlo. Eso es lo que dice, eso es nuestra posición espírita. Y le explico esto porque yo quiero que usted entienda que cuando usted vayan a una casa espírita, y mira, Fran, consígueme una casa espírita en lugar tal, en tal sitio. Yo le dije, bueno, lo único primero que te digo es que el lugar donde tú vayas a ir, que yo no lo conozco, yo no sé y no soy de esa área, tú tienes que verificar, lo primero es que no hagan rituales, que no cobren dinero por lo que están expresando. Se cortó aquí en el video oficial que está grabando todavía, pues vamos a hacer un corte en esto hasta que pueda lograr la comunicación. Ok, se cortó, no sé a qué hora se cortó, pero lo tengo grabado. Eh, Me dice que fue just now, ok. Sí, se fue la comunicación, pero yo lo tengo grabado, no se va a afectar el video para que después lo puedan ver el que quiera. Básicamente voy a hacer una conclusión al video y nada. He cumplido con mi misión el día de hoy que quería grabar este video. Básicamente pues quiero que esté muy claro. Ok, voy a terminar mi video porque tuvimos una interrupción y quiero darle una conclusión a esta presentación. Quiero hacer estamos grabando en el día de hoy, el día 9 de noviembre del 2012, por medio de por la Soy Espírita TV. Fran Montañez, estamos hablando de los mercaderes espirituales, un tema que traje hoy y estoy grabando un video para poderlo publicar en mi blog. En este momento no sé a qué hora se terminó la grabación o se cortó porque estaba concentrado en lo que había escrito en mi artículo, pero voy a hacer una reflexión final. Yo voy a continuar de la siguiente manera. Ya he presentado una definición clara de lo que se podría considerar como un mercader espiritual, como parte de mi educación de la filosofía espírita. Es importante establecer claramente que nuestro interés espírita no es el lucro económico como motor para llevar este mensaje de bien común que provoca el adelantamiento espiritual de las almas encarnadas. Es de mucha sorpresa a los nuevos allegados ver que una filosofía como la nuestra, su motivación preponderante es el bien común o moral. Pero cuando comienza a entender su motivación, a entender nuestros postulados y más aún a disfrutar el hacer el bien, nadie debe tener derecho a engañar, vejar y lacerar a ningún ser humano con propósitos materiales y beneficio personal. Dios nos ha dado la filosofía espírita como un vehículo sano, libre de materialismo, orgullos o egoísmo, para llevar un mensaje restaurador y de bien común al mundo. La parte espiritual en el ser humano es de suma importancia, pues está en juego lograr reducir el tiempo en alcanzar la pureza espiritual que todos aspiran. Los objetivos materiales pertenecen solo al globo terráqueo, pero los objetivos espirituales son para adelantar el espíritu. No debe confundirse los nobles propósitos de la filosofía espírita con la estigmatización que los propósitos sean materiales, mediante la hechicería, la brujería, los rituales y lo divinatorio. Ninguna de estas actividades forman parte del espiritismo. Quiero que esté bien claro, nosotros no somos espíritus, no somos
hechiceros, no somos brujos, no somos adivinos, ni hacemos rituales de ninguna clase. Los que se dedican a la divulgación de la manera que los espíritus de la codificación espírita indicaron hace 155 años, son asistidos por el mundo espiritual en otras áreas de trabajo. O sea, nosotros que nos dedicamos a esta divulgación, que la traemos aquí, la damos de gratis, no cobramos por esto, y que hay anuncios, Claver me dice, hay muchos anuncios, pero no hay otra manera de poder llevar este mensaje, que nosotros no cobramos por los servicios. Tú no pagas nada por esto, simplemente tienes tu internet como todo el mundo lo tiene, como yo lo tengo, pero lo que se sale de la información que viene de los espíritus no se cobra y no tienes que pagar por eso. Hay unos anuncios que nos intervienen de vez en cuando, pero eso es parte del proceso. Eso es lo que hace que el espiritismo pueda desplegar sus banderas de bien común, que es el resultado de un cambio de comportamiento hacia el bien que activa el adelantamiento espiritual. Nosotros venimos a esta existencia solamente a buscar un adelantamiento, a mejorarnos como seres humanos, a ser mejores hoy de lo que fuimos ayer. Este es el mensaje que he traído hoy sobre lo que se llaman mercaderes espirituales. Usted debe decidir por sí mismo si usted sigue estas prácticas, usted le hace caso a estas personas, o usted piensa por sí mismo qué es lo que más le conviene y qué es lo que verdaderamente en el mundo espiritual es importante. Adelante su espíritu, camine haciendo las cosas bien y usted verá como todos esos malos, malas influencias, todas esas malas cosas que se pueden llegar a su vida van a cambiar y se van a eliminar y ya no van a molestarle más. Ha hablado para ti Fran Montañez y este es el video Mercaderes Espirituales que hemos explicado el día de hoy. Gracias.